Esta es una pregunta técnica, que es solo un sí o un no. Además, usted es licenciado en Derecho. ¿El gobierno podía haber aprobado en diciembre un decreto ley que dijese las pensiones se actualizan conforme a estos parámetros y que solo contuviera ese decreto, un decreto específicamente dedicado a la subida de las pensiones? Me va a permitir que la respuesta vaya más allá de un sí o un no. Yo creo que es importante y además no puedo permitir, permítame la expresión, que desde el Partido Popular se demonice lo que ayer se estaba poniendo encima de la mesa para votar, que es absolutamente un escudo social con todas las letras y que tiene ojos y que tiene cara. Es que de lo que estamos hablando, aparte de revalorizar las pensiones para paliar el efecto de la subida de la cesta de la compra, un 2,7 en términos generales, y hasta un 11% las pensiones de los más vulnerables, viudedad, orfandad, ingreso mínimo vital, estamos hablando de la jubilación anticipada de los bomberos forestales y agentes forestales. Personas que el verano pasado se dejaban la piel por salvar nuestros campos, nuestras ciudades de los incendios. De prorrogar las ayudas de la DANA, de tener más médicos de atención primaria, de proteger a los más vulnerables de desahucios en materia de vivienda, de hacer y seguir estando vigente un bono eléctrico para paliar también los efectos. Estamos hablando, es que no se puede demonizar por parte del Partido Popular como si estuviéramos hablando que es todo, un escudo social. Aparte, déjeme que le diga una cosa, ya nos había avisado Feijóo de esto, independientemente de qué se estaba votando ayer. Hace meses que el señor Feijóo estaba anunciando un voto negativo porque estaba pidiendo blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones, algo que ya está por ley garantizado. Con lo cual, no vale esta vez la excusa. Si el gobierno no tiene obligación de meter en un solo decreto todas estas medidas que usted me ha dicho, y por tanto podía haber hecho un decreto específico sobre las pensiones en diciembre, que habría sido convalidado en el Congreso de los Diputados, porque sabemos que tiene los votos. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no aliviaron a los pensionistas de esa incertidumbre en la que hoy se encuentran? Pues lo tenían tan fácil como repetir lo que ya hicieron el año pasado, que es un decreto específico sobre pensiones, se lleva al Parlamento y se aprueba. Y se acabó. Pero insisto, a las personas que estaban esperando, entre otros los bomberos forestales, las personas que estaban viendo que se prorrogaran sus ayudas de bono eléctrico, las ayudas de la DANA, ¿qué explicación le damos? Es que la aritmética parlamentaria la tenemos que ser todos muy conscientes de la que es. Y cuando presentas medidas sociales, escudo social, yo creo que es que no hay justificación. Lo que pasa que en este caso el PP tiene que explicar lo inexplicable. Insisto, lo han vuelto a hacer. Es que la hemeroteca les persigue en materia de pensiones. Pero porque ustedes también lo han vuelto a hacer, sabiendo lo que pasó el año pasado, que fue, presentamos un decreto que lleva un montón de medidas, como usted me acaba de recordar ahora, y además las pensiones nos lo tumban en el Congreso. En febrero del año pasado hubo que hacer un decreto nuevo solo con las pensiones para que saliera adelante en el Congreso. Sabiendo que eso ya sucedió, ¿por qué ustedes lo han vuelto a hacer? ¿Por qué han vuelto a meter las pensiones en un decreto con muchas otras cosas que la oposición pues no tiene por qué compartir? O sea, tenemos que explicar como gobierno que hace su tarea y que presenta todas estas medidas que son buenas para la gente, que el principal partido de la oposición, que lo que pasa que de fondo la raíz de todo esto es que cada vez que han tenido que posicionarse, insisto, porque es que le quiero recordar que en 2021 presentaron una enmienda a la totalidad cuando se llevó una ley para revalorizar las pensiones conforme al IPC y garantizarlo por ley. Es que también presentaron una enmienda a la totalidad. En aquel momento, ¿cuál era la excusa? Sí, pero en febrero del año pasado aprobaron el decreto, convalidaron el decreto de subida de las pensiones. Bueno, a la segunda, lo que pasa que ayer lo decía, que la irresponsabilidad en este caso del principal partido de la oposición la va a solucionar el gobierno. Votan pensando con ese ejercicio de cinismo que ayer escuchaba a la portavoz del Partido Popular en puertas del Congreso diciendo un mensaje de tranquilidad a los pensionistas. Tranquilidad, pensionistas. Pero el Partido Popular ha vuelto a votar en contra de la revalorización de las pensiones. Eso, desde luego, para mí, es todo menos trabajar por España. La solución a esta situación en la que hoy están los pensionistas volverá a ser hacer un decreto con Junts per Catalunya, específico, es lo que está reclamando Junts per Catalunya. Por eso le preguntaba por la negociación, porque no sé muy bien en qué consiste una negociación sobre un asunto que Junts ha puesto tan claro desde el primer momento, que es hagan un decreto solo de pensiones y se lo convalidamos. No sé qué otra cosa se puede Bueno, lo que estamos haciendo negociar en este momento es trabajar, analizar los diferentes escenarios y trabajar sobre todo, no dejar de hacerlo,
para acompañar y dar certidumbre a los pensionistas, a las más de 10 millones de personas que han visto revalorizada su nómina en enero y que en este momento la tienen en el aire. He recordado también a los oyentes que tradicionalmente, por la memoria, por el recuerdo que yo tengo, la actualización de las pensiones se incluía en la Ley General de Presupuestos del Estado, que era una cosa que llevaban los gobiernos al Congreso en otros tiempos, para que allí se debatieran y se aprobaran o se rechazaran, lo que fuera. Y ahí iba la actualización de las pensiones, que si hay que recurrir a otros procedimientos es porque no hay un proyecto de presupuestos presentado a la Cámara. Si le pregunto si el gobierno va a presentar los presupuestos, usted me dirá que por supuesto. Ahí sí que puedo contestarle, como me pedía antes, con un sí o con un no. La respuesta es clara y telegráfica: sí. Sí. El problema es que esta misma respuesta el gobierno ya nos la dio en septiembre, lo iban a presentar en octubre, ya nos la dio en octubre, lo iban a presentar antes de fin de año y ahora nos dicen sí, lo vamos a presentar en algún momento. Dentro del primer trimestre, pero lo que es importante es si que... todas las veces que hasta ahora nos han dicho que lo iban a presentar, al final no lo han presentado, entiéndame y con todo el afecto, pero ¿por qué voy a creerme? Bueno, este gobierno cumple y además, fíjese, a pesar de tener presupuestos prorrogados, estamos dando respuesta. Efectivamente, las pensiones están revalorizadas y llevamos, sin solución de continuidad, llevando a cabo este compromiso con los pensionistas. Pero la respuesta es sí, vamos a presentar el proyecto de presupuestos a lo largo del primer trimestre. ¿Y de qué depende? Bueno, ¿por qué no se ha presentado ya? Bueno, son trabajos, como sabe, se requieren un montón de cuestiones, pero es que yo creo que no podemos olvidar todo lo que está pasando en todos estos meses. Para empezar, además, que está dando resultados. No puedo dejar de pasar el momento de celebrar cómo ayer estábamos volviendo a romper una barrera histórica, que es bajar de los 2 dígitos las cifras del desempleo en este país. Esta es la España de hoy. Eso no ocurría desde el año 2008. Eso no es fruto, eso no cae del cielo. Eso es fruto de un trabajo de este gobierno. De un trabajo de este gobierno, efectivamente, con unos presupuestos prorrogados, pero acometiendo los desafíos y dando respuesta y creciendo económicamente sin dar un paso atrás en protección social. Es que esta es la España de hoy. Esta es la verdad.